Vamos al segundo libro de las Crónicas, al final del capítulo 22. Segundo libro de las Crónicas. La vez pasada considerábamos ya el final del capítulo 22, ¿verdad? Iniciaremos ahí con el 23 si Dios permite. ¿Quieren poner la primera diapositiva? Después de usurpar el trono, Atalía, ¿verdad? Dando muerte a sus nietos, a toda la descendencia real. Dice la escritura ya al final del capítulo 22 que ella reinó por seis años. Como ya lo veíamos, Josabed y Joiada han escondido a Joás durante este tiempo, ¿verdad? El tiempo que reinó esta mujer. Y Dios permite que se preserve la vida de esa descendencia de David. Dios había dado una palabra al rey David que de sus descendientes estarían en el trono. Y entonces el Señor interviene y mueve el corazón, la vida de esta mujer y de este hombre para rescatar a este pequeñito, esconderlo durante 6 años. 6 años, ¿verdad? En donde ellos trabajaron con un niño mientras el mal reinaba ahí en donde ellos vivían, en Judá. El mal reinaba porque era Atalía la que estaba al frente y ellos han escondido un pequeñito jugándose la vida. Amados hermanos, miren que esto es bien importante porque nuestros niños, los que tienen todavía niños pequeños, no son cualquier niño. Yo no sé si usted esté de acuerdo. Los que conocemos del Señor y que tenemos o que tienen a sus niños todavía, ¿verdad?, pequeños, y están asistiendo a las reuniones, le han creído al Señor, pues Dios les ha permitido a los pequeños conocer de su palabra, a diferencia de otros que no han escuchado nada con respecto a su palabra. Y esto es bien importante, mis amados hermanos, porque Dios espera que nuestros niños crezcan para ser reyes y sacerdotes del reino de Dios, como lo dice la palabra. ¿No dice así la Escritura? Que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y ese es el propósito por el cual el Señor ha puesto o nos ha dado a nuestros niños. Pero a veces los vemos como niños del mundo, ¿no? No los vemos como esos niños que Dios quiere que trabajemos en ellos. Ojo, yo no estoy menospreciando a los niños. Yo estoy hablando de que al ser entendidos del propósito de Dios, entonces yo necesito mirar a mi hijo, a mi hija, a mi niño, ¿verdad?, como Dios quiere que yo lo vea. Como el Señor espera que nosotros les prestemos atención a ellos. No, somos tan fáciles de impresionar con todo lo temporal y olvidamos lo que es real, olvidamos lo eterno, hermanos. Pero nos impresionamos con todo lo temporal y estamos ahí bien metidos en todo lo temporal. Estaba yo mirando por ahí a Marcos Vidal y él hablaba y dijo algo que llamó mucho mi atención. El apóstol Pablo, con todas sus credenciales, todos sus diplomas, todo lo que tenía, dijo: todo lo que era para mí ganancia, lo tengo por basura. Y entonces él dijo: y muchos hoy están hurgando en la basura. Ay, eso es algo que llamó mi atención. Nos dejamos impresionar por todo lo temporal, por muy bonito y por mucho esfuerzo, ¿verdad? Es temporal. Y dejamos de ocuparnos en lo que es eterno. Si consideramos cuánto tiempo dedicamos para que ellos conozcan del Señor y cuánto tiempo están ocupados en que hagan sus tareas y que se preparen y que luchen por sus sueños y que luchen por sus metas, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo a lo eterno?
Pueden conseguir sus metas, pueden lograr, y dice el Señor Jesucristo que el hombre puede ganar el mundo entero y al final perder su alma. ¿De qué le sirvió? Por eso necesitamos prestar atención a lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Joiada no podía perder el tiempo en preparar a Joás, hermanos. No podía perder el tiempo. Él no podía decir, bueno, ya cuando esté más grandecito. Necesitamos preparar a nuestros hijos para poder reinar con Jesús por la eternidad. Y esto es porque nosotros estamos preparados. Por eso, cuando estamos entendidos de eso, entonces vamos a trabajar con ellos para prepararlos para lo eterno, con metas bien definidas. ¿Cuáles son las metas que tienes tú para tus hijos? Ahora ve cuántas de estas metas tienen que ver con lo eterno, con los propósitos de Dios. Porque son metas, y son metas en las cuales Dios quiere que tú y yo lleguemos. Aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y el valiente toma sus saetas, él mismo las prepara, las diseña de tal manera que él mismo apunta para que esa saeta dé en donde él quiere que dé. Hay una meta en donde él, ¿verdad?, ha apuntado para que esa saeta llegue a ese blanco, a esa meta. Así son los hijos. ¿Cuáles son las metas que tienes para tus hijos? ¿Cuántas de estas metas tienen que ver con lo eterno? ¿Cuántas? Por eso, Joiada sí está trabajando con un propósito bien definido. Él espera el tiempo, él espera el momento, ¿verdad?, del cumplimiento, 6 años, y en tanto él trabaja con un entendimiento claro de a quién estaba preparando. Vamos a la siguiente imagen. Llegamos ya al capítulo 23, mis amados hermanos. Y en el capítulo 23, del segundo libro de las Crónicas, dice del versículo 1 al 3, y en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, a Azarías, hijo de Jeroam, a Ismael, hijo de Johanán, a Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá, reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Dios ha dicho respecto a los hijos de David. ¿Qué es lo que hace Joiada? Presenta a Joás para ser rey, hermanos, a los 7 años. Y tal vez algunos podrían decir, bueno, es muy precipitado, ¿verdad? Pero las palabras de él son, como Dios lo ha dicho, como Dios lo ha dicho. Y todas estas palabras que podemos ver, no es otra cosa sino Dios hablando al corazón, Dios hablando a la vida del sacerdote Joiada y también hablándonos a nosotros. ¿Cómo es como Dios lo ha dicho? Por eso él entonces está ahí trabajando y presenta a un niño de 7 años con el cual ha trabajado, ¿verdad?, para reinar. Miren, hermanos, ¿qué Dios le permite ver? Ahí en nuestras diapositivas tenemos. Dios le permite ver el daño que Atalía había hecho a Judá. Era algo tremendo durante un sexenio, 6 años. ¿Puede usted mirar las consecuencias a las futuras generaciones? Cuando durante todo ese tiempo se ha enseñado el culto a Baal, toda una generación creciendo con el culto a Baal, desplazando el culto a Dios. Dios ya no está, Dios no tiene nada que ver, es Baal ahora, van a seguir a Baal. Claro que lo que Atalía ha hecho era algo tremendo. Y Dios le permite a Joiada darse cuenta de esto. Por eso está ahí aplicándose y trabajando. ¿Hemos considerado esto, hermanos? ¿Cuántas de nuestras generaciones, las generaciones que vienen detrás de nosotros, estarán dando culto a Baal y no a Dios? Como lo hacen todos los demás, como lo dicta, como lo mande quien esté al frente gobernando, oramos por nuestras autoridades. Oramos por nuestras autoridades. Pero no vamos a desplazar jamás el culto a Dios, ni la ley de Dios, ni lo que Dios establece en su palabra.
aunque legalicen lo que quieran legalizar, si va contra lo que Dios establece, no lo vamos a desplazar. Yo espero que usted tenga esa convicción para no desplazarlo de su vida y de la enseñanza a sus hijos, porque si no, las generaciones que vienen serán generaciones que estarán rindiendo culto a Baal y no a Dios. Por eso es tan importante lo que Joiada está haciendo en este momento, mis amados hermanos. Cuando descuidamos lo que Dios nos ha hablado, pues simplemente estaremos fomentando el culto a Baal en nuestros hijos y desplazando el culto a Dios, ¿o no? Cuando descuidamos y hacemos a un lado el culto a Dios, la adoración a Dios, el darle gloria a Dios, el que todo lo que hagan lo hagan para la gloria de Dios, se fomenta el culto a Baal. ¿Había usted pensado en eso? ¿Lo había considerado? Los impulsamos mucho a que se preparen para el mundo y yo creo que eso es fomentar idolatría. No estoy en contra de si alguien tiene alguna carrera, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que hacemos a un lado el culto a Dios y tenemos como prioridad una preparación secular. ¿Sabe cuántas generaciones, cuántos hemos conocido que fueron niños y que hoy no tienen nada que ver con Dios y que vinieron aquí algún momento y que trabajaron maestros o maestras en escuela dominical cada 8 días con ellos y hoy no quieren nada con Dios, pero son exitosos allá afuera? ¿Sabe a cuántos hemos conocido? Por eso menciono, mis amados hermanos, que cuando impulsamos a que se preparen más para el mundo, fomentamos la idolatría. Ya en algún momento se lo comenté, un jovencito hace algunos años: pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero servir al Señor. Perfecto, vamos a orar, que Dios sea el que guíe y que dirija. ¿Ya lo hablaste con tu papá? Háblalo. Papá, yo quiero ser pastor y servir al Señor. A ver. Primero me acabas la carrera. Bueno, es exitoso allá afuera. Hoy no camina con el Señor. Divorciado. Y bueno, sí, hermanos, al desplazar el culto a Dios, entonces impulsamos todo lo que tiene que ver con el culto a Baal. Necesitamos volver el culto a Dios en nuestros hogares, con nuestros hijos, trabajar en ellos. Porque cuando la gente conoce a Dios, el Señor se va a encargar de que le resplandezca la luz del Evangelio como lo hizo con nosotros. ¿O no? El día de ayer encontré un hombre, un vecino ahí, iba yo caminando, ¿verdad? Entonces me ve y me saluda, vecino, se acerca y entonces empieza a platicar, me dice: mire, pastor, así pasa esto. Y entonces empecé a compartirle del Señor. Le dije: tú ya sabes, porque lo hemos platicado otras veces. Y entonces él conoce cultura china, es un hombre que conoce mucho con sus títulos, pero está perdido, está extraviado. Dijo: es que yo creo que yo me voy a ir al infierno. Le dije: sí. ¿Sí o no? Pero puedes no irte al infierno. ¿Sabes por qué? Porque hay una buena noticia. El Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y rescatarnos de la condenación y llevarnos a la presencia del Padre Celestial. Todo lo que tú sabes y todo tu conocimiento y tus títulos te llevan al infierno, no te sirven para nada. Necesitas conocer a Dios. Y fue un buen rato que ahí al final me dijo: ¿puede orar por mí? Sí, vamos a orar. Y estuvimos orando, empezó a llorar ahí en la calle, ¿no? Hermanos, cuando alguien conoce al Señor, la luz del Evangelio le resplandece. Así pasó con nosotros, ¿o no? ¿O no? Conocimos al Señor y se prendió la luz y empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Nuestras metas no son las que teníamos antes. Eso de mis sueños, se acabaron mis sueños. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, y tus planes y tus propósitos? ¿Cómo estamos trabajando con nuestros pequeños, con nuestros hijos? Joiada fue un nombre que se aplicó para poder trabajar ahí con un propósito que él tenía ahí muy claro de parte de Dios. ¿Verdad? Necesitamos, hermanos, enseñar principios y valores. Estoy mencionando esto porque vamos a ver ahorita, ¿verdad?, a este hombre llamado Joás. Valores, principios. No permita que el mundo le enseñe valores o principios, ¿verdad? El Señor nos ha dado su palabra para que trabajemos por ellos. Un pequeñito estaba ahí con otro pequeñito y entonces se acerca el otro y traía un juguete pequeño y el otro le dice que si se lo presta para jugar y se lo arrebata y se lo quita y le dice que no es suyo, ¿por qué se lo va a prestar? Y entonces se acercó alguien
con preparación. Porque la mamá le dijo, préstaselo. Le dijo, no, déjalo. El niño está aprendiendo a reconocer lo que es suyo. No le quites eso, no quites su identidad. ¿Sabe qué fue lo lamentable? Que la mamá dijo, bueno. No, necesitamos enseñarle a los pequeños que lo que ellos tienen no es suyo. Como lo que usted y yo tenemos no es de nosotros, alguien nos lo dio. Todo lo que tenemos es porque alguien nos lo dio en su gracia y misericordia. ¿Quién nos los dio, hermanos? Fue el Señor. Y Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Y esos pequeñitos necesitan aprender que lo que tienen no es suyo, que por amor lo han recibido y que van a rendir o necesitan rendir cuentas de lo que se les ha dado. ¿Cuántos le han pedido cuentas a sus hijos de los juguetes? ¿O que hagan con el juguete lo que quiera? Le regala el balón al niño y le dice, nada más no quiero que la estés pateando. No, ese no. Bueno, ese no, ese sí lo patea. Pero hermanos, ellos necesitan aprender a cuidar lo que tienen, a valorarlo, a ser agradecidos. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Y quién es el responsable de enseñar eso? ¿Quién? El pastor. Amén. Pues déjenmelos todo el año. Sí, si alguien no le quiere enseñar, de todas maneras usted va a rendir cuenta a Dios, yo no. Hermanos, necesitamos enseñar eso a nuestros hijos, porque Dios lo va a hacer con nosotros. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. En la medida que con ellos trabajamos, vamos a ver resultados en ellos. Pero si no trabajamos, también vamos a verlo, hermanos. ¿Verdad? Yo sé que hoy ustedes están viendo el resultado de trabajar con sus hijos. O de no hacerlo también. Joiada y Josabet trabajaron de tal manera, hermanos, con Joás por todo el peso que venía sobre él. Ser el rey que Dios establecía en el trono. Necesitamos poder ver a nuestros hijos en razón de lo que Dios espera de ellos. ¿Qué espera Dios de tu hijo, de tu hija? Salud. ¿Qué espera Dios de tus hijos? No, ¿qué esperas tú? ¿Qué espera Dios? ¿Se acuerdan del papá de Sansón? Si dice así, pastor, ¿venía aquí? Si ya leí usted la Biblia, ¿verdad? Cuando anuncian que van a ser Sansón y el anuncio viene para la mamá, ella lo comunica al papá y el papá dice, yo quiero saber de qué se trata, y el Señor trae respuesta. Cada vez que estamos interesados en conocer, Dios se va a encargar de que sepamos. Y viene, se presenta y le dice, ¿cómo tengo que prepararlo? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Cómo lo voy a enseñar a este niño? ¿Para qué me lo diste? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Y qué hace Dios? Le dice, le deja ver el propósito, le deja ver la razón, cómo tiene que hacerlo. ¿Usted cree que es diferente con nuestros hijos? Claro que no. Por eso necesitamos verlos, mis amados hermanos, en razón de lo que Dios espera de ellos. Vamos a la siguiente diapositiva. Joás va a hacer algo, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque él no esperaba que Atalía, que estaba reinando, reconociera a Joás como rey. Y entonces lo que hace el sacerdote es preparar a la gente por lo que va a enfrentar, ¿verdad? Usted puede leerlo ahí del versículo 4 al versículo número 11. Pone guardia para cuidar a este pequeñito y hacerlo rey. Dice el versículo número 8 del capítulo 23, y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Tomó cada jefe a los suyos, a los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Hicieron como Joiada les dijo, cuídenlo. Él conocía a Atalía, él sabía que esta mujer era capaz de todo, ¿verdad? Mató a sus nietos, quitaron la vida a quien se le pusiera enfrente. Y entonces cuando sacan al rey, al niño escondido y que lo preparan, pone guardias ahí, lo van rodeando, pone otro grupo acá, pone otro grupo acá. Dice, y cualquiera que intente algo, mátenlo, cuídenlo. Y van cuidando al rey. Y obedecen y hacen todo
conforme el sacerdote les había dicho. ¿Sabe a quién puedo ver aquí? A Dios interviniendo. Era Dios cumpliendo sus propósitos a través de la vida del sacerdote Joiada. ¿Estamos hablando de los reyes? Sí, estamos hablando de los reyes. ¿Y cómo es Dios moviéndose para que se cumplan sus propósitos, aun cuando vengan situaciones contrarias? Dios va a cumplir siempre sus propósitos. ¿Sí sabe usted eso? Siempre. Por encima de ella, a pesar de, hasta de nosotros, Dios va a cumplir sus propósitos. Y es entonces que pone el Señor ahí, cuidando, ¿verdad? Versículo 12 y versículo 11, voy primero. Dice el versículo 11, entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, ¡viva el rey! Lo coronan y le entregan una copia, ese es el testimonio, de la ley de Dios. Eso es algo que Dios había dicho. Aquel que reinara necesitaba tener una copia de su ley, de la ley de Dios. Estar ahí, leerla, atender lo que decía el Señor. Y entonces ellos están obedeciendo a Dios. Ponen la corona, le entregan la ley de Dios y todos gritan, viva el rey. Pero hermanos, esto no se iba a quedar así porque escucha a aquella mujer, ¿verdad? Cuando Atalía oyó versículo 12, el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Dios, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes, las trompetas junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición! ¡Traición! ¿Cómo ve usted a Atalía diciendo esto? Isaías capítulo 8, no pierda ahí las crónicas. Isaías capítulo 8. Dice el versículo 12. Bueno, leo desde el 11, fíjese cómo dice el 11. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Que Él sea vuestro temor, que Él sea vuestro miedo. No llames conspiración lo que ellos llaman conspiración. No tienes por qué ver las cosas como ellos las ven. No digas, ay, que eso no es amor, como ellos lo piensan. O eso es amor como ellos lo piensan. No andes en el camino de este pueblo. Por eso esta mujer, aun cuando dice, traición, traición, el Señor es muy claro y nos enseña a no llamar de la misma manera como ellos llaman, ni a ver las cosas como ellos las ven, ni a tener temor de lo que ellos temen. Solo a Dios necesitamos temer. Solo a Dios. Este hombre que les decía, con el que platicaba, me decía, es que yo le temo a Dios. Bueno, no temo a Dios, lo respeto. Le dije, no es cierto, tampoco lo respetas, pero necesitamos temerle a Dios. A Dios se le teme. Y después de un rato de platicar y dijo, me da miedo irme al infierno. Le dije, ¿verdad que sí hay que temerle a Dios? Claro que sí. Temamos a Dios. Por eso dice, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Con todo y que Atalía es la reina y está gritando que es una traición, nosotros no podemos ver las cosas de la misma manera que ellos la ven. Por eso, dice la palabra del Señor, que el sacerdote Joiada, versículo 14, manda que salieran los jefes de centenas del ejército y le dijo, sáquenla fuera del recinto y al que la siga, mátenlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la mataran en la casa de Dios. Versículo 15, ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Sí, hermanos, la mataron. Es Joiada el que ordena matar a Atalía y ordena que se haga fuera del templo. Y esto provoca algo. Dice la escritura en el versículo 16 que hace un pacto con el pueblo, con el rey.
de que él serían el pueblo de Dios. Sabía que habían perdido su identidad como pueblo de Dios. Habían hecho a un lado a Dios. Ahora el sacerdote hace un pacto con el pueblo, con el rey, de que ellos van a ser el pueblo de Dios. Qué importante es que nosotros podamos no olvidarnos ni pasar por alto todo esto, mis amados hermanos. Después dice la escritura ahí, ¿verdad? Que después el pueblo va al templo de Baal, destruye el templo de Baal, sus altares, sus imágenes, y también le dan muerte a Matán, el sacerdote de Baal. ¿Por qué destruyen el templo, las imágenes, los altares? ¿Por qué matan al sacerdote? Hermanos, se necesita no dejar posibilidad de regresar. Y Dios espera que usted y yo cortemos así con el pecado, que desechemos de todo el pecado en nuestra vida, que no dejemos lugar para regresar a algo, para volver a tomarlo. Bueno, yo ya no tomo, nada más tengo esas botellas ahí de adorno. Destrúyelas, despedázalas. Ay, ¿y si las vendo mejor? Destruyen el templo, destruyen ahí los ídolos y todo. No se va a dar oportunidad al que alguien se regrese. Y eso es lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Dice el Señor en su palabra que si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? ¿No lo ha leído, hermano? Si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, le voy a poner un parche. No dice eso, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, y está hablando de tomar decisiones así de tajantes con el pecado, que no demos oportunidad al regreso, a volvernos a. Por eso es destruido el templo a Baal. Se corta con todo eso. Y miren, hermanos, en este evento que se hace, donde Atalía dice que es traición y que algunos dirían, pues le dio golpe de estado, ¿verdad? ¿Cuántas personas mueren en este evento? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos? 2 personas. ¿Quién? Atalía, la responsable. ¿Y quién es el otro? Matán, por hacerse cómplice en el culto a Baal. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando Atalía usurpa el trono? ¿Cuántos murieron? ¿Y cuántos murieron antes con su esposo? Sí hay diferencia, mis amados hermanos. Sí hay una gran diferencia. Esto no es una traición. Simple y sencillamente lo que se hace es regresar las cosas al orden de Dios. Así como Dios había establecido, se están regresando las cosas al orden de Dios. Cuando alguien no puede darse cuenta que no es una traición, sino que la usurpación, ¿verdad? Como lo hizo Atalía, la usurpación de Atalía trae consecuencias. Podemos no darnos cuenta de eso, mis amados hermanos. Mire cómo pasa en la iglesia. Algunos llegan a formar sus propias iglesias dividiendo la iglesia. Dividen a la iglesia, se salen y ponen su propia iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa normalmente? Se dividen, ¿verdad? Dividen la iglesia, van, establecen su propia iglesia y después eso se dividen y les dicen a los que se separan de ellos, traidores. Dividen la iglesia. ¿Sí se da cuenta lo que puede pasar? Bueno, esto va a traer consecuencias siempre. Algo pasó con Atalía, lo que dice la Escritura, que lo que sembramos, eso cosechamos. Y Dios obró ahí, ¿verdad? Hace unas semanas yo decía, Atalía se ha burlado de muchos hombres, de Dios no. De Dios nadie se burla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Mis amados hermanos, las convicciones que podemos llegar a tener pueden estar fundamentadas en cosas erróneas, ¿o no? En errores. Por eso les digo, la luz del Evangelio de Cristo resplandece en nosotros
y empezamos a darnos cuenta de las cosas tan equivocadas en las que nos manejábamos, las que creíamos. Por eso Dios quiere que a través de que usted y yo entremos en una relación con Él, fundamentemos nuestras convicciones. Dios quiere que nuestros hijos tengan una relación con Él, que lo conozcan a Él, que le crean a Él, y entonces crecerán con convicciones en su corazón. Vamos a la siguiente imagen. Capítulo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y mire, amado hermano, es bien interesante que 40 años son narrados en un capítulo, nada más, en un solo capítulo. Era 17 años cuando comenzó a reinar. Reinó durante 40 años, dice. Y mire, dice el versículo 2, hizo Joás lo recto ante los ojos de Dios todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. ¿Qué es lo que vamos a descubrir aquí? Bueno, Joás fue un hombre recto todo el tiempo que vivió el sacerdote. Acuérdense que él lo educó, creció con él, ¿verdad? Pero algo faltó. Faltó que tuviera sus propias convicciones y decisiones con respecto a Dios. ¿Por qué cree que dice la Escritura? Hizo lo recto todo el tiempo que vivió el sacerdote. Obedecía al sacerdote, obedecía al sacerdote. Y el sacerdote le decía, es así, haz esto. Y él lo hacía. Pero no tenía convicciones. Era un hombre sin convicción. Bueno, lo más probable, no lo dice la Escritura, es que Joiada descuidó este asunto en la educación del niño. Prepararlo con convicciones. Mire lo que dice el versículo número 3. Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De que el sacerdote él escogió 2 mujeres y se las dio por esposa. ¿De qué nos está hablando eso? Nos enfrentamos siempre a la tentación de decidir por los demás. ¿O no? De ser nosotros los que decidamos por los demás. Bueno, Joás ya tenía suficiente edad para decidir, pero tenía que esperar a que Joiada le dijera primero las cosas. Y él no decidía. A él le decían y él decía nada más. No tenía convicciones. Joiada sí cayó en esa tentación. Y él mismo le escogió a sus esposas y se las dio, cuando él podía hacerlo. Tengamos cuidado, hermanos. No podemos obligar a alguien a que haga algo. No podemos nosotros tomar las decisiones por alguien más. Necesitamos caminar en convicción. ¿Por qué vienen ustedes aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué los que subimos y tenemos la oportunidad de compartirlo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué levantamos nuestras manos? ¿Por qué lo hacemos? Una hermana, estando aquí en el tiempo de alabanza, ¿verdad? Y levantábamos nuestras manos al Señor y yo observaba, porque estamos aquí sí ando observando cuando estamos en la alabanza. Y entonces yo veía a la hermana que agarraba a su hija, una joven como de 17 años más o menos, y le agarraba las manos y se las alzaba, ¿no? Y se las alzaba. Y la otra así. Y la hermana le agarraba y le alzaba las manos. Y bueno, la joven terminó siendo obediente y alzó sus manos, ¿verdad? Así, ya volteó así como que... Pero caemos en la tentación de querer que los demás hagan las cosas que yo, sin que haya una convicción. Cuando hay una convicción, yo no necesito decir que hagan las cosas. Lo creemos, lo hacemos, lo vivimos, porque sabemos delante de quién nos encontramos. ¿O no? Les decimos a nuestros hermanos o hermanas de la alabanza, ¿verdad? Pues en nuestra cara se refleja si estamos creyendo lo que cantamos o no. Bueno, algunos tenemos problemas con la cara porque así nacimos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero ahí estamos orando, Señor.
Pero es algo, hermanos, que es natural. Se va uno a dar cuenta de eso cuando hay una convicción. Y si no, simplemente lo haremos porque nos están diciendo que lo hagamos. Bueno, Joiada se manejó de esta manera. Y Joás, mis amados hermanos, necesitaba tomar ese sentido de responsabilidad. Él era el rey, porque él era el que iba a mostrar al pueblo que Dios estaba con ellos. Pero no lo hacía. No lo hacía. Del versículo 4 al 14 hay una orden ahí del restaurar. Dice 24:4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Dios. Y de ahí hasta el versículo 14 nosotros vamos a ver todo lo que hizo, cómo se junta dinero, se restaura, se repara la casa del Señor. Pero ¿sabe qué es esto? Esto es pura religiosidad, porque no había convicción en el corazón de Joás. Él lo hace porque era algo que tenía que hacer como rey. Por eso la restaura. Y a veces nos movemos así religiosamente, ¿verdad? No como carne porque es vigilia. Bueno, nosotros sí comemos carne. Porque así es la religión, pero no porque estaba convencido de algo. Andaba yo allá por las playas de Texcoco y era Semana Santa, viernes de vigilia, y yo tenía hambre y me acerco, ya se los he comentado, ¿no? Ahí con una señora y ya a la tarde y le digo, ay, deme unas quesadillas. ¿De qué tiene quesaditas? Ya nomás tengo de queso. Bueno, pues deme quesadillas de queso. Y voltea así la señora y dice, tengo de chicharrón. Le dije, pues deme de chicharrón. Pero es vigilia. Le dije, si me condeno es por su culpa, porque usted es la que me está dando. Sí, así le dije, ¿no? Y se quedó la señora, le dije, no se quiera, denme de chicharrón. Pero hermanos, hacemos las cosas por religiosidad. Muchas de las cosas que usted puede estar haciendo aquí es por religiosidad, porque estamos cumpliendo con... Es que es domingo. ¿Y qué hacen los cristianos el domingo? ¿Sí? Y ya como que hay descanso, ¿no? Porque ya cumplimos y ya nos salimos y las hacemos por religiosidad. Esto de restaurar el templo de Dios fue por religiosidad. No había una convicción en su corazón. No había amor a Dios. Aun cuando leímos que estaba haciendo lo recto, Mire, ¿está bien que alguien venga a la reunión? ¿O está mal? Está bien, pero puede hacerlo no por convicción. No por convicción. A Dios le interesa nuestro corazón, cómo hacemos las cosas, no que las hagamos por hacerlas nada más, sino cómo las estamos haciendo. Dios sí está interesado en eso. Del 4 al 14 vamos a ver nosotros todo esto, mis amados hermanos. Versículo 15, ya estoy por concluir. Mas Joiada envejeció. Bueno, ¿sabe que esto le va a pasar a todos? Unos no. Ay, sí. Envejeció Joiada, hermanos, y murió, lleno de días. De 130 años era cuando murió. Ya se murió Joiada. ¿Qué sigue? Bueno, lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, y por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa, ¿verdad? Ahí lo sepultaron, dice. Mira el 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. ¿Y el rey qué hizo? Entonces antes no lo obedecían. Cuando nosotros miramos ahí lo que le digo que usted pueda ver de cómo apoyaron o dieron para la reconstrucción y todo eso, ahora vienen y le dicen, queremos hacer contigo un juramento, ¿verdad? De que te vamos a obedecer. Y el rey empezó a escucharlos. Ya no está Joiada. Ya no está Joiada. Versículo 18. Y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Y entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Qué sucedió cuando se murió el que estaba detrás de él? Se olvidó de Dios. No le interesó la casa de Dios, ese que en el versículo 4 dijo, vamos a restaurar la casa del Señor, y vamos a dar, y vamos a trabajar. Pero se murió el que estaba detrás de él, ¿verdad? Se murió su abuelito que lo traía, y ya no siguió a Dios. Se murió su mamá que estaba duro y duro ahí, que vamos a la iglesia, y ya no caminó con Dios. ¿Pasa eso todavía, hermanos?
Ya se murió la abuelita, la que en las mañanas les decía, párense hijos, vámonos a la escuela dominical y así todo. Y ahí estaban, ándale, vámonos. Se murió la abuelita. Ya no nos tenemos que parar temprano el domingo. Ya no tenemos que... ¿Pasa? Sí, sí pasa. Por eso hablamos de que este hombre no era un hombre de convicción con Dios. No amaba a Dios. No tenía convicciones en su corazón con respecto al Señor. Hacía las cosas. Tal vez alguien aquí esté haciendo las cosas porque le dicen. Jóvenes, muchachos, tal vez algunos de ustedes estén haciendo las cosas porque les dicen. Pero si no les dicen, tal vez dirían, ay, no nos dijo, no le recuerdes que es jueves. No le acuerdes. Tal vez alguien esté haciendo las cosas así. Este hombre lo hizo. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando no hacen las cosas por amor al Señor y para el Señor, van a adorar a los Baales. Ah, no, pero ya se destruyó, ¿verdad? El templo a Baal. Bueno, mire lo que dice la Escritura. Versículo 18. Desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos ¿de quién? Ya no está Baal. Bueno, por ahí está Acera, ¿verdad? Ay, el domingo en la mañana ya no está Chabelo. Pero hay partido, hermano. Hay partido. ¿Sí me explico? Inmediatamente cuando no tengo un compromiso con Dios, entonces me ocupo en otra cosa. ¿Qué sucedió? Pues simple y sencillamente provocaron la ira de Dios. Y dice la palabra, hermanos, para ya concluir, que el Señor les envió profetas en el versículo número 19 para que se volvieran. Les hablaron, les dijeron, porque así es Dios de misericordioso. Una y otra vez nos habla, hasta aquí. ¿Cuántas veces Dios nos habló? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y les envió profetas. Y dice tristemente al final del versículo 19, pero ellos no los escucharon. Y entonces Dios, versículo 20, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, que era hijo del sacerdote Joiada. Zacarías estaba entre los que estaban diciendo ¡viva el rey! Y que se pusieron ahí para cuidarlo, que no lo fueran a matar, porque dice que el sacerdote junto con sus hijos, ¿verdad? Lo coronaron, le dieron la ley y decían ¡viva el rey! Y estaban ahí dando su vida. Bueno, ahora este hombre llamado Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, ¿verdad? Dios empieza a hablar a través de él, pone su espíritu del Señor en él. Y dice que se pone en un lugar donde estaba más alto que el pueblo y les dice, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No les vendrá bien por eso, porque por haber dejado al Señor, Él también los abandonará. Y dice la Escritura que hicieron conspiración contra Él y por mandato del rey lo apedrean y lo matan. Y Zacarías simplemente dice, ¿verdad? Cuando es apedreado, que sea el Señor el que ve ese asunto, que sea el Señor el que considere lo que está sucediendo en el patio de la casa de Dios. Hermanos, Joás se aparta del Señor, ya no está quien esté diciéndole ahí, no corresponde a la misericordia que le mostraron a él, ¿o no? Lo iban a matar, y Josabed y Joiada lo salvan, lo guardan, le preservan la vida, 40 años. Y él manda matar al hijo de Joiada. No corresponde a la misericordia. Manifiesta ingratitud. Por eso manda matar a Zacarías. Y además le molestaba que le dijeran las cosas que estaban mal. Ya tenía en su corazón así. Hermanos, trabajemos con nuestros hijos. Trabajemos con ellos. Pero trabajemos para que tengan convicción. No nos conformemos solamente con que hagan lo que les decimos. Que sepan por qué lo están haciendo. Ya en algún momento les comentaba aquella joven que platicando y decía a su mamá, ¿y qué crees? Fiesta ahí con los amigos y no fue a la fiesta. Qué bueno que no fue a la fiesta. Ay, qué bueno. ¿Por qué no fuiste? Ah, es que no me gusta. Y dije, si te gustara. No era en razón del Señor, no era por el Señor, es que, no, me aburro ahí. Y si sí te gusta. Por eso necesitamos trabajar. Repito,
no solamente para que obedezcan, sino que el Señor sea la razón por la que están haciendo las cosas. Todavía pueden trabajar con sus hijos, hermanos, no los descuiden. ¿Qué pasa con esto? Pues Dios trae juicio sobre él. Y dice la Escritura que es asesinado en su cama. Menciona ahí el nombre de estos hombres que lo matan, ¿verdad? Sabat y Josabad. Y los menciono porque el siguiente rey, vamos a ver estos dos hombres también. Es asesinado, muere este hombre porque Dios actuó. Él fue un hombre, Joás, ¿verdad?, que actuó dentro de lo recto, pero no por convicción propia. Podemos estar haciendo cosas rectas, pero no porque haya una convicción en nuestro corazón, y mucho menos porque queremos agradar el corazón de Dios. Tenemos tarea con nosotros mismos y con nuestra descendencia, con nuestros hijos. Enseñemos a que lo que hagan, Dios sea su razón. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Para quién lo están haciendo? Y que haya tal convicción en su corazón, que el día que usted y yo no estemos, tengamos la certeza de que ellos seguirán buscando a Dios. Una vez el pastor Miguel preguntaba, ¿por qué no hay terceras generaciones? Algo se descuidó, hermanos. Algo se descuidó. Yo hoy puedo ver ya una tercera generación y anhelo en mi familia, ¿verdad? Un servidor, mi hija y ahora una nieta. Y anhelo que permanezcan en Dios. Hoy ellos toman sus decisiones. Hoy mi parte solamente es rogar para que ellos sean entendidos y siga resplandeciendo la luz del Evangelio en sus corazones. Si tú has trabajado con tu hijo, con tu hija, y tu hijo o tu hija en algún momento toman una mala decisión, ora a Dios, porque su palabra no va a volver vacía. Y ese hijo o esa hija que ha desviado el camino, el Señor obrará ahí en su corazón. Pero hazlo, hagámoslo, y que el Señor reciba toda la gloria y toda la honra. Amén. Póngase de pie. Vamos a pedirle al pastor Miguel que nos dirija en esta oración para despedirnos. Enviamos saludos a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Oremos con el pastor Miguel. Padre, de tu Espíritu con todo tu pueblo, hoy y siempre. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos.